Buenos días, estamos aquí en el canal, en el programa de Servidoctrinas. En esta mañana voy a compartir una porción de la Escritura maravillosa y tremenda que es el Evangelio de San Juan capítulo 4. El Evangelio de San Juan capítulo 4 de una manera relevante habla de una mujer con una gran necesidad. Una mujer que era una mujer que tenía muchos problemas de diversa índole. Por su característica, como la Biblia lo describe, era una mujer que andaba buscando llenar vacíos, que es lo que sucede muchas veces en la vida de los seres humanos. Todos los seres humanos, por característica, vamos o deseamos ir en busca de llenar ese hueco, ese vacío, e ir a lograr lo que es la felicidad. Y se trata de llenar a través de ciertos factores, ciertas cosas, ciertas situaciones, circunstancias. Hoy en esta tarde o en esta mañana, mediodía, voy a compartirles un pequeño sermón bíblico y le voy a poner por título Le era necesario. Le era necesario pasar por Samaria. Esta historia habla precisamente del Evangelio de San Juan capítulo 4, de la historia maravillosa del Señor Jesús, que llegó a un lugar especial, un lugar exacto, un lugar preciso. Y dice la Escritura que el Señor iba caminando e iba a ir de un lugar a otro, pero sin embargo la Biblia aclara y dice que le era necesario, había una necesidad, había algo que le llevaba al Señor Jesús estar en una cita pendiente con una persona, y esa persona era la mujer samaritana. ¿Por qué le era necesario al Señor? Porque el Señor conoce los corazones y conoce las necesidades de las personas. Sabía que había una persona con una necesidad muy grande, y esa era esa mujer, con un vacío enorme, con un deseo de encontrar la dicha, la felicidad, la plenitud que el ser humano muchas veces queremos encontrar. Se quedó en un lugar que era un lugar precisamente histórico, por llamarlo así, un lugar que tenía una gran relevancia, que era el pozo de Jacob, ahí cerca de Siquem. Y el pozo de Jacob pues era lo que era la herencia en ese lugar llamado Samaria. Era como quien dice la estafeta, era el monumento maravilloso de uno de los antepasados de la nación judía, que era Jacob. Pero el Señor llegó a una cierta hora en un lugar porque sabía que ahí iba a estar esa mujer, que iba a llegar esa mujer con una necesidad, con un deseo, con un hambre de encontrar lo que solo Él puede dar. Y dice la Escritura que Él se quedó hasta cierta hora. En eso la palabra de Dios nos enseña que la mujer llegó, y algo que nosotros tenemos que encontrar, que saber, es que los tiempos de Dios son perfectos. El Señor no llega a sus trenes ni antes ni después, sino en el momento exacto llega a nuestras vidas. A veces nosotros los comentamos y decimos, si yo hubiera conocido al Señor de joven o de más, una persona madura, adulta, y no a cierta edad o de niño, hubiera sido maravilloso. Pero precisamente la Biblia en este pasaje nos enseña que no es así, sino que el Señor llega en el momento en que nosotros necesitamos y estamos preparados para recibirlo. Dice la Escritura que Él se sentó y llegó esa mujer. Esa mujer que es una mujer que es un tipo de cada uno de nosotros. Esa mujer samaritana no es que seamos nosotros, sino que apunta a un símbolo, a un tipo, a una enseñanza muy maravillosa que es enseñarnos cómo el Señor es el que llega a nuestras vidas. Nosotros no lo buscamos, Él es el que nos busca y Él es el que nos encuentra, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Escritura que esta mujer, cuando llegó, el Señor le pide de beber agua, y ella de alguna manera se sorprende porque había una ruptura entre judíos y samaritanos. No se podían ver entre sí, por decir así. Los judíos tenían una cierta regla, norma, moralidad y ética muy alta, de acuerdo a sus estándares. Y los samaritanos pues eran considerados una mezcla gentil con judío, unas costumbres más diluidas. Sin embargo, el Señor se acerca con esa mujer y le dice, dame de beber, tengo sed. El Salvador de alguna manera nos enseña una cosa, queridas personas, que Él tiene un deseo de también tener un encuentro con nosotros y de saciar una sed que hay en su persona, que es la sed más grande del Señor, la comida más enorme, como lo dice más adelante, la bebida más rica para Él es hacer la voluntad del Padre.
Y dentro de esa voluntad del Padre, su propósito primordial por lo cual Él vino a este mundo fue dar salvación a las personas. Y el Señor le quería dar salvación a esta mujer, la mujer samaritana. Una mujer que, de acuerdo a la Escritura, se describe como una mujer que había tenido una vida promiscua, una vida inmoral, una vida de mala reputación y de mal juicio. Pero sin embargo, el Señor es un Señor misericordioso, bondadoso y lleno de gracia, que no importa cómo o qué clase de vida haya tenido una persona, qué pasado, qué situaciones haya vivido, sino el Señor viene a las personas con el deseo de restaurar, reanimar, salvar, dar vida eterna y transformar vidas. Dice la palabra de Dios que Él le dijo, dame de beber. Ella se sorprende y sin embargo la palabra de Dios le dice que el Señor le responde, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Déjeme le digo que esta mujer de alguna manera tiene ese encuentro con el Señor frente a frente y el Señor le dice, yo tengo una agua que es mejor a la agua que viene a través de las tuberías, al agua que viene a través de ese pozo del cual tú vas a poner lo que es el cántaro y lo vas a llenar. Yo tengo un don y ese don que sacia, que da plenitud, que da complementación, es el don de la salvación. Esta mujer le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. No veo que tengas los medios, no veo que tengas los instrumentos. Y el Señor Jesucristo de alguna manera le dice, mira, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Queridas personas, yo le quiero decir una cosa. Ese pozo significa o es un símbolo de lo que el hombre anda buscando y la mujer para saciar y satisfacer sus necesidades. Muchas veces el hombre quiere saciar su sed espiritual buscando las drogas, el alcohol, el vicio, el sexo y muchas otras cosas, cuando sabemos y estamos conscientes nosotros que la única satisfacción plena y completa es la que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es un saciamiento de un agua espiritual, que es un agua de salvación y que posteriormente se convierte en un agua que son ríos que fluyen para vida eterna, que es la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dice, mira, si tú vas a ese pozo del placer, del mundo, de los deleites, de los disfrutes, de las pasiones de la vida, en realidad vas a quedar vacía y siempre va a haber un vacío y un hueco en tu corazón, una desdicha y una infelicidad. Pero quien prueba esa gracia de salvación de Dios, en realidad Dios es todo para esa persona. Le hace estar satisfecho, pleno, completo, feliz, dichoso, gozoso y alegre a pesar de necesidades, problemas, pruebas, dificultades o adversidades que pueda pasar esa persona. Esta mujer le dijo, y con esto voy a dar por concluido esto, le dijo, Señor, dame de esa agua. Es decir, el Señor la puso al punto crítico de decir, quiero esa agua. Quiero eso que tú prometes, deseo, anhelo y quiero que tú me brindes esa satisfacción que solamente tú me estás ofreciendo en este momento. El Señor solamente se lo condiciona a través de decirle, ven tal como tú eres. Él le dice, tráeme a tu marido y te doy de esa agua. Esta mujer le dijo, no tengo marido, porque el Señor le responde, 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué significaba eso de decir 5 y con el que estás es el 6º marido con el cual estás o que has vivido? Significa que era una vida de vacío, una vida en donde trataba de buscar la satisfacción, de llenar su amor, su ego, su placer a través de buscar a ciertas personas, a ciertas parejas o a ciertos compañeros. Cuando en realidad, cuando nosotros, queridas personas, tenemos el encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Jesucristo es suficiente. Yo les animo a que ustedes y yo vayamos y le digamos igual que esta mujer, dame de beber esa agua de salvación, sacia mi sed. Me siento vacío, me siento hueco, me siento estéril, pero solo tú me puedes dar una satisfacción plena y completa. Queridas personas, les invitamos a vernos en este canal Servidoctrinas. Denos un like, que nosotros estamos aquí pues agradecidos con ustedes por su apoyo que nos brindan. Dios los bendiga y muchas gracias.